Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Radamés González, quien es director general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, pero además es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, a quien vamos a saludar. Buenos días. Muchas gracias, Caminero. Buenos días, Miguel. Radamés. Gracias por esta invitación. Usted estaba aquí y cuando está sentado César Fernández ahí. Mi amigo César, sí. Amigo suyo. Sí, así pero hizo un ejercicio de media hora para hablar acerca de que el PRD votaron 70% y que esos son en contrario al presidente. Hizo un ejercicio de que de duda. No, dijo que hubo trampa. Y que hubo trampa y todas esas cosas. Explíquenos mira, eso. Me da mucha pena escuchar a una persona de las condiciones de César hablando mal de un proceso interno que nunca jamás se había hecho así en la República Dominicana. Nunca ningún partido había llevado más de 1 billón de gente a votar en un proceso interno. 1. 2. Nunca jamás se había hecho la transmisión de los datos tan rápido y tan eficiente, y con esto quiero saludar y felicitar a la Junta, como se hizo ese proceso. 2 horas después, quizá 2 horas y media, todo el mundo sabía quién ganó, quién perdió. Eso nunca se había hecho. Pero además, hay que decir quizá lo que él no se atrevió a decir. Lo que pasa es que ellos trataron o han tratado de conseguir algunas ambulancias y andan tratando de cazar heridos en este proceso. Cosa que yo descarto porque lamentablemente ese proceso fue tan transparente que aquellos que perdieron por cualquier razón saben que o no hicieron el trabajo correcto o no hicieron lo que había que hacer para ganar. Por lo tanto, yo pienso que este proceso lo que va a hacer es a fortalecer a nuestro partido y va a lograr, con la transparencia que se hizo, la unidad de todos aquellos que aspiraron y que no lograron ganar. Andújar perdió la candidatura en el municipio Santo Domingo Oeste. ¿Qué va a pasar en ese contexto, ya que Francisco Peña sería el candidato y ha sido alcalde en varias ocasiones? Bueno, lo que tiene que pasar es que nos unifiquemos en torno al que ganó. Y déjame decirte que, yo sea de paso, yo fui después que pasó el proceso a saludar a Francisco, porque a pesar de que yo apoyé a Andújar y todo el mundo lo sabe, sé que ahora lo que nos corresponde hacer es tratar de unificar a toda la fuerza del municipio en torno a la candidatura. Y yo no solo lo hice después que pasó el proceso. Antes de pasar el proceso, yo traté por todos los medios de que los compañeros entendieran que si el 65% se iba de manera independiente, el que tuviera 35 le podía ganar. Y eso fue lo que sucedió. O sea, no hubo forma de que el compañero Elías y el compañero Andújar se pudieran unificar, no hubo forma. Nosotros hicimos todo lo humanamente posible, eso no se logró. Yo soy una persona que doy la cara y voy de frente. Yo estuve con Andújar desde el primer momento y me mantuve y me mantengo hasta el último momento, porque yo no soy una persona que va a estar de un lado a otro. Ahora, hay que decir que no podemos negar los niveles de simpatía que tiene Francisco Peña, pero no ni siquiera contra mí ni contra nadie, sino contra la alcaldía que inmediatamente él sucedió. O más bien, la candidatura de Francisco siempre se comparaba con la ejecución del actual alcalde. O sea, hacía una evaluación de una y de otra, y entonces Francisco en eso sacó la ventaja. Pero la mayor ventaja fue el que los compañeros del PRM original no quisieron ponerse de acuerdo para enfrentar un político que es 24 horas político. ¿Y cómo, Radamés, cómo lo van a hacer ustedes? Porque en el municipio yo siento que la alta dirigencia, ¿cómo poder unificar a esos dirigentes importantes del PRM en el municipio? Porque la finalidad de ustedes es que Luis Abinader
sea presidente nueva vez. Y que retengamos la alcaldía. Exacto, retener la alcaldía y que quizás los candidatos más importantes que tengan ustedes en ese municipio puedan ganar tanto en las municipales, congresuales y presidenciales. ¿Cómo poder unificar esa alta dirigencia del PRM que está desgregada? Bueno, es que estuvo disgregada hasta el pasado domingo. Del domingo hacia acá, otros son los escenarios. Ya está ahí y la Junta dijo que el que ganó fue Francisco Peña. No lo dijo la Junta. La Junta contabilizó lo que dijeron los PRMistas. Por lo tanto, el que en esta oportunidad no haya resultado ganador, tendrá que entender que en un proceso usted va a ganar y a perder. Se ha producido... Y entonces siento que en los próximos días tendrá que producirse un mecanismo de acercamiento del que yo me atrevo a decir que pudiera ponerme de ejemplo, porque para nadie es un secreto los niveles de contradicción que existen entre Francisco y yo, en términos políticos. Bueno, ahora ya él ganó, y si él ganó, ese es el candidato. El liderazgo que tú ejerces ahí en Santo Domingo Oeste, sin duda, fuiste varias veces diputado y has sido un hombre desprendido porque decidiste no aspirar, sino ser un enlace y ente moderador. En este caso te propones para tú unificar Santo Domingo Oeste en torno al candidato ganador. Es que esa debe ser la obligación no solo mía, sino de todos los PRMistas que estamos centrados en que el presidente de la República gane en primera vuelta. Por lo tanto, cualquier ejercicio que yo haga o cualquier ejercicio que haga otro dirigente del PRM va a ser bienvenido. Todos tenemos que saber que si bien es cierto que la alcaldía es importante, lo más importante es lo primero, que es la presidencia de la República. Y estamos obligados todos a hacer lo humanamente posible para que el PRM se unifique primero en torno, como estamos, en torno a Luis Abinader como candidato presidencial y luego en torno a la candidatura a la alcaldía, que los PRMistas, no mayoritariamente, pero que una gran cantidad de PRMistas decidió quién fuera el candidato a alcalde. ¿Se ha definido quién va a ser el jefe de campaña en el municipio Santo Domingo Oeste del presidente? No, eso el propio presidente había manifestado la intención que se hiciera luego del proceso del pasado domingo. Asumo yo que en los próximos días entonces se estarán definiendo ese tipo de cosas. Yo quiero cambiar de tema, voy a lo institucional. El presidente recientemente anunció con bombos y platillos lo que es el sistema integrado de transporte de Santo Domingo y que hablaba de una serie de actividades y de creaciones y obras. Monorriel aquí y además el metro. Me gustaría conocer cuál será la participación de la ONSA en ese sistema integrado de transporte. Mira, lo primero que hay que decirte es que nosotros iniciamos el sistema integrado con el teleférico de los Alcarrizos. Nosotros, inmediatamente se inauguró el teleférico de los Alcarrizos, entramos al sistema integrado con una ruta desde la entrada de los Alcarrizos por la prolongación 27 de febrero hasta el Huacalito. Y esa ruta es con el pasaje integrado. Usted paga en el teleférico, aborda la ONSA y no tiene que pagar, y viceversa. Lo mismo con otra ruta que sale desde la entrada de los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 para que se conecte con el metro. ¿Qué va a suceder en términos generales? Bueno, el plan que anunció el presidente de la República, que hay que decir que no es un plan a corto plazo, sino que es un plan a mediano plazo, el papel de nosotros también será tener rutas alimentadoras que pudieran llevar el pasajero que no está cerca del teleférico, del metro o del monorriel a un punto donde ellos puedan abordar cualquiera de esos transportes. No solo aquí, sino en Santiago también se va a hacer lo mismo. Nos aproximamos a que cuando el presidente de la República inaugure el teleférico de los Alcarrizos de Santiago, también nosotros tenemos las rutas alimentadoras que se necesitan para que el pasajero entienda que a partir de ese momento es mucho más fácil andar un servicio
masivo de transporte que andar en unidades pequeñas. O sea que se montan en el telesférico, se desmontan, montan en una onza con el mismo pago de eso. Con el mismo pago. Y de ahí se va al metro, aquí en el 9, que con es el mismo pago. Con el mismo pago. Correcto. Se monta en el metro y sigue hasta Santo Domingo. Hasta su lugar de destino. Su lugar de destino y con un solo pasaje. Con un solo pasaje. O sea, estamos hablando de una economía para el pasajero altamente sustancial. Porque si tú vienes de Los Alcarrizos y digamos va para Villamella, tú con un solo pasaje, tú llegas y primero va a llegar rápido y segundo va a tener la oportunidad de no tener que, digamos, comprar un carrito para poder transportarte, porque la intención del presidente de la República es la única manera de nosotros terminar con los entaponamientos que se dan en las grandes ciudades es cuando yo, que tengo un vehículo, siento que en el transporte público colectivo me va mucho más fácil que yo estar aguantando tapones en un carro. La ONSA está en un proceso de transformación en Así estos es. momentos. Nos gustaría saber, Radamés, cómo anda ese proceso, ese decreto que convierte a la ONSA en una empresa pública. Muy bien, mira, la ley 6317, no, Empresa pública. la ley 6317, que es la de movilidad y transporte, estableció en un artículo y en un párrafo dos cosas. Primero, que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses debía convertirse en una empresa de capital público o de capital público-privado. Lo mismo que el metro. E inclusive un párrafo donde deroga los decretos que crearon la ONSA y el metro. Eso daba un plazo de 6 meses para que se iniciara el proceso de transformación con un decreto que tenía que emitir el Ejecutivo. Eso fue en el 17. Nosotros llegamos en el 20, no se había hecho nada e iniciamos el proceso. El pasado mes de abril, el presidente de la República emitió el decreto donde damos inicio al proceso de transformación de la ONSA en operadora metropolitana del servicio de autobuses de capital público, totalmente público. O sea, estamos trabajando en esa dirección, ya tenemos los estatutos, tenemos prácticamente todo. Estamos esperando ahora otro decreto que debe darse y es donde se nombra el secretario y en el caso de quien va a dirigir la ONSA. Un consejo ahora. Va a ser un consejo, pero en el caso de quien va a dirigir la ONSA, como es un consejo, no será un director general, sino un vicepresidente ejecutivo. Entonces estamos en espera de eso para continuar dando los pasos que tenemos que dar para la oficialización de la empresa que se llamará Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses. Y cuando esto suceda, ¿cuáles serían las ventajas como institución? Bueno, te voy a poner una rápidamente para los empleados. Hay muchos empleados que se sienten, no sé, tú sabes, que van a cancelar a todo el mundo. Incertidumbre. No. Sencillo. Como es una empresa, nosotros hoy tenemos un salario mínimo para los empleados, muy pírrico, por cierto. Como es una empresa, entonces tenemos que actuar con el mandato de lo que establece el Código de Trabajo. Por lo tanto, ese salario, y digamos que todos los salarios de los empleados, va a tener que aumentarse. ¿Qué va a suceder? Bueno, lamentablemente si hay algún empleado que no ejerce sus funciones por cualquier razón, entonces lamentablemente eso es otra cosa. Pero en términos generales es beneficioso para la institución y beneficioso para sus empleados. Otra cosa, por ejemplo, los corredores privados adquieren un financiamiento a través del Banco de Reserva. Nosotros como institución pública no podemos comprometer el presupuesto nuestro más que por el año de servicio. Digamos, yo puedo tomar algo prestado, pero tengo que pagarlo el mismo año porque yo tengo un presupuesto. Después que seamos empresa, al margen del presupuesto, nosotros podemos ir al Banco de Reserva o a través del FITRAN, adquirir financiamiento a largo plazo y eso nos va a permitir a nosotros tener flotilla que este periodo gubernamental no hemos logrado comprar, pero con este mecanismo entonces tendríamos la posibilidad de adquirir flotilla de vehículos, que la intención que tenemos y la intención del señor presidente de la República es
que sean autobuses eléctricos. Radamés, volviendo al ámbito político, el presidente Luis Abinader es el candidato oficial del PRM. Desde mi punto de vista, creo que es mejor candidato ahora que antes porque obviamente tiene experiencia como jefe de Estado. A tu juicio, ¿cuáles son los retos que tiene el presidente Luis Abinader y cuáles son los ajustes que debería hacer de cara a las elecciones presidenciales? Mira, yo pienso que el mejor ajuste que pudo haberse hecho fue el proceso convencional que pasó el domingo, la cantidad de votos que sacó el presidente de la República, la cantidad de PRMistas que fueron a votar y sobre todo la actitud de los 3 compañeros que decidieron competir contra el presidente de la República. Si a eso le agregamos el hecho de que participó 1.026.000 y pico de personas y no hubo un empujón en una fila, yo pienso que solo con eso nosotros tenemos garantizado que Luis Abinader sea presidente electo en primera vuelta. Miriam, en el caso del precio del pasaje, ¿se va a mantener igual en la onza o se plantea un aumento? Además de que deben aumentar porque tanto el Distrito Nacional como los municipios de las provincias están creciendo de manera enorme. Por eso es la intención fundamental del presidente de la República. O sea, ya la gente no vive exactamente en el casco urbano, se está trasladando. Entonces, los Alcarrizos, para poner un caso, o sea, en los Alcarrizos va a haber más de 300.000 personas que tienen que trasladarse normalmente al Distrito Nacional. Por eso el metro, por eso el teleférico, por eso los autobuses alimentadores. Lo mismo pasa en Santo Domingo Este, lo mismo pasa en San Cristóbal. Increíble la cantidad de gente que vive en San Cristóbal y que viene al Distrito Nacional, Villamella y demás. Entonces, por eso es el enfoque del presidente de la República en este tema. ¿Cuál es el pasaje que pagan? Con relación a los autobuses que están en el plan integrado, el precio del pasaje son 35 pesos. Ahora, con esos 35 pesos, tú abordas el metro, abordas el teleférico y abordas la onza. Si es onza en la que todavía no están integradas, el pasaje son 15 pesos. Al día de hoy el presidente ha manifestado su intención de que eso no aumente. Que si hay y tiene que haber una compensación para nosotros poder suplir la demanda y sin que esto signifique que, digamos, que nos vayamos a ir a una quiebra y demanda, entonces el presidente está asumiendo a través del Ministerio de Hacienda un subsidio que es directo a cada pasajero que se monta en nuestros autobuses. Yo sé que no es responsabilidad tuya, pero puede tener algún tipo de información porque estamos hablando que la construcción del metro, la segunda línea del metro, que es de los Alcarrizos hasta el kilómetro 9, pero veo muchas torres que están bastante avanzadas. ¿Para cuándo se prevé que esté eso listo, operando desde los Alcarrizos, el metro? Las informaciones que ha dado cuando nos reunimos el Gabinete de Transporte, por ejemplo, el teleférico de Santiago en el mes de diciembre. En diciembre estará listo. El teleférico de Santiago. El metro de aquí de Santo Domingo, digamos, la extensión, en febrero, marzo. Esas son las informaciones que han dado los incumbentes de pues cada muy cosa. Avanzado. Muy avanzado. Y pensábamos nosotros, el mismo Rafa Santos decía, que el principal escollo que él entendía se iba a dar era el tema de los desalojos. Y gracias a Dios se dio sin mayores inconvenientes y entonces por eso ha avanzado tanto. En Santiago, ya con la inauguración del teleférico, cuando esté terminado el monorriel, la ONSA, ¿cuál sería la participación en todo este proceso del transporte integrado? Igual, tendremos 2 corredores nuevos que van a ser vinculantes con el teleférico y con el monorriel. De tal manera que nosotros podamos, por ejemplo, tenemos previsto tener una terminal en la zona franca. Usted no se imagina la cantidad de empleados que sale de la zona franca. Y la intención que se tiene es hacer un acuerdo con la zona franca de tal manera que nosotros podamos servirle el pasaje a los empleados de zona franca para que se conecten al teleférico o al monorriel
y no tengan que ir en vehículos particulares a cada una de esas empresas. Eso va a traer como consecuencia que la ciudad de Santiago, sobre todo el casco urbano, entonces no tenga los entaponamientos que tiene el día de hoy. Bueno, bien, gracias Radamés, agradecer tu participación en este espacio. Radamés González, la entrevista al director general de la ONSA, agradecerle a ustedes esa complicidad con nosotros matinal. Les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Muy buenos días.